Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a mostrar dos formas distintas para realizar este pinito de Navidad. Lo pueden decorar de la forma que ustedes quieran. Seguimos en la temática de los adornos para nuestro pinito. Este tiene un pompón aquí en la punta. Sí, tiene un bordado y a este le he colocado unos moños. Espero que les guste el trabajo, es súper sencillo. De todas formas, cualquier duda me la pueden dejar aquí debajo, si no me buscan en el Facebook o en el Instagram, y me gustaría que me cuenten cómo van a adornar los suyos. Sin más, los dejo con el video tutorial. Muy bien, vamos a trabajar con dos varillas. Esta es la más larga, mide 12 centímetros y yo le marqué a los 8 centímetros. Y esta otra varilla mide 9 centímetros y le marqué justo el centro, para poder montarlas de esta forma y generar la estructura del pino. Voy a utilizar este color verde. Voy a hacer un nudo para unir estas dos varillas y voy a quitar un poco el excedente. Muy bien, voy a alinear las marcas que le hice a las varillas, estas dos de aquí. Ahora voy a llevar el nudo hacia esa marca y voy a comenzar a dar vueltas sobre ella. Es lo mismo que realizamos cuando empezamos a hacer el ojito de Dios. Voy a hacer unas cuantas vueltas, luego abro las varillas de esta forma y en esta abertura que me ha quedado aquí voy a pasar un poco más de lana, ¿sí? Para poder fijar la estructura. Fíjense que voy hacia un costado y luego voy hacia el otro. Ya quedó la estructura para poder empezar. Como les dije, les voy a mostrar dos formas. La primera es esta, vamos a hacer una lazada aquí. En la más larga vamos a realizar una, dos, tres lazadas. Luego me voy a venir a esta varilla haciendo dos lazadas en este caso, solo para corregir la simetría. Paso por atrás y empiezo de vuelta. Una lazada aquí, en la más larga tres lazadas y en esta una sola. Cruzo esta por detrás, una lazada, tres lazadas en la larga y una de este lado. Y comenzamos nuevamente. De esta forma vamos a repetir hasta haber completado todo este triángulo del pino. Pueden hacer dos o tres lazadas en la varilla más larga, dependiendo el espacio que les esté quedando por el grosor de la lana que usen. Opción número 2. Muy bien. Vamos a hacer que el mismo dibujo de adelante quede detrás. Voy a enlazar aquí en la varilla a la derecha. Voy a irme a la varilla más larga, hago dos lazadas, aquí hago una y fíjense que aquí vuelvo nuevamente a la varilla más larga, por el lado de atrás. Hago dos lazadas, ahora me quedo hacia adelante, hago dos lazadas en la varilla larga, me voy a esta de aquí, hago una lazada y ahora me queda de la parte de atrás. Voy a la varilla larga, dos lazadas, aquí entro por atrás, una lazada y voy hacia adelante. ¿Sí? Fíjense que es el mismo mecanismo que voy a repetir para completar este pinito, haciendo que me quede la misma figura adelante que en la parte de atrás. Muy bien, aquí tengo el primero, ven que le queda esta pancita y atrás se ve de esta forma, ¿sí? En realidad tendría un lado. Y este de aquí, el segundo, fíjense que si lo roto tiene el mismo diseño adelante que atrás. Son dos formas distintas de hacerlo y hay muchas más. Ahora simplemente lo que nos queda es forrar el palito, que sería el tronco del pinito. Yo voy a usar este color marrón muy clarito. Voy a hacer un nudo en la varilla, voy a quitar el excedente y simplemente voy a ir dando vueltas sobre la varilla para ir forrándola. ¿Sí? Voy a colocar un par de lazaditas aquí para que se ancle la lana. Y ahora voy a empezar a dar vueltas, siempre una bien al lado de la otra, hasta llegar a la punta. Ahora voy a volver a subir, porque a mí particularmente me gusta cuando queda esta lazada media retorcida. Y aquí cuando llego simplemente corto la lana y hago un nudo.
¿sí? Un nudo sobre ella, luego le quito el excedente. Muy bien, ya está forrado, luego voy a forrar este de aquí y tiene muchas formas de decorarlo. Yo simplemente le pegué con cola vinílica unos moños a este y le coloqué el lacito dorado en la punta, y en este otro le hice un bordado como si tuviera pelotitas y un pompón justo en la punta, ¿sí? Y el lacito para poder colgarlo del arbolito de Navidad. Espero que les haya gustado el trabajo. Es súper sencillo como para intentarlo, es práctico y rápido, así que bueno, cualquier duda igual me la pueden dejar aquí debajo. Me encantaría ver las opciones para decorar sus propios pinitos. Compártanmela en el Facebook o en el Instagram. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y los espero en el próximo video.